Pedro Alonso, después de muchos indicadores de las semanas anteriores que nos han venido a dar muchos temas, ya hacia el final de lo que son estas vacaciones de verano, veremos actividad plena en todas las economías del mundo. Pues sí, buenos días a todos. Perdón. Efectivamente, sí, en estos meses de verano indiscutiblemente la actividad baja en los mercados, en la economía en general, en todos lados, o sea, no es privilegio de nadie o característica. Esta semana pareciera que los mercados empezaron un poco más animados. La razón es que en Grecia por fin se va a iniciar una capitalización, una recapitalización de sus bancos después de pues, ya un largo periodo de pues yo diría prácticamente inactividad, porque el hecho de que los hayan reabierto hace un par de semanas al público después de aquella suspensión por todos los temas de la negociación que tienen ellos con la Unión Europea fundamentalmente. Pero bueno, abrir los bancos con una falta de capital pues es abrir unas entidades inoperantes. Locales. Pues sí. Nada más. Y bueno, por supuesto no es fácil recapitalizar una banca, pequeña, grande, como sea. Hasta ahora va a empezar esto, entonces bueno, eso de alguna suerte anima un poco. No hay que perder de vista que bueno, la banca o los bancos en todas partes del mundo están sujetas a ciertas reglas. Una de ellas es una proporción de capital por cada peso que contratan como captación, ¿no? La captación de los bancos es un pasivo de los bancos. Nosotros somos prestamistas de los bancos cuando depositamos nuestro dinero ahí. Claro. Entonces, bueno, pues cuando ocurren este tipo de cosas, como nos ocurrió a nosotros hace muchos años ya, en la crisis del 94, bueno, pues los bancos mexicanos tuvieron que ser capitalizados, en este caso fundamentalmente por banca extranjera. Hoy está pasando esto con los bancos griegos, los van a capitalizar. Esta primera capitalización corre a cargo del Banco Central Europeo, posteriormente pues vendrán inversionistas de diferentes partes del mundo seguramente. Entonces bueno, esto alivia un poco las tensiones. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, se publicó el dato de empleo de Estados Unidos, que fueron 215,000 pesos 215,000 nuevos empleos en el mes de julio pasado. Es importante este punto porque resulta que en Estados Unidos en lo que va del año se ha creado 1.5 millones de empleos. En lo que va del año, fíjense. Y desde 2011, desde enero del 2011, no ha habido un solo mes en donde se pierde empleo, y en todos los meses en promedio se han creado más de 200,000 empleos por mes. Lo digo de esta manera porque la Reserva Federal en sus últimos comunicados ha dicho: estamos esperando alguna mejoría adicional en la economía para tomar una decisión sobre la tan llamada y traída tasa de interés. La pregunta que yo me he hecho es, bueno, ¿cuál es esa mejoría por encima de donde está? Si consideramos que el empleo, en términos generales, es un buen indicador de la salud de una economía. Y bueno, no me cabe duda que estas cifras que mencioné, pues de lo que hablan es de una economía con un buen estado de salud, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, aunque se escuchan por todos lados y por parte de la FED también, por parte de los integrantes del sistema FED, de representantes de las diferentes, como se dice, departamentos de la FED o de las diferentes representaciones de la FED en diversas regiones de Estados Unidos, se escuchan a veces declaraciones un tanto contrapuestas de cuándo iniciaría o por qué sí iniciaría pronto este camino alcista de la tasa de interés. Me parece que el ángulo cada vez se cierra un poco más y apunta hacia que esto iniciará el próximo septiembre. Ya no falta tanto para saber si es o no. Yo diría que me parece que es difícil que cambien las cosas de como están ahorita a una situación muy mala, y que esto difiriera aún más
una tasa de interés entre 0 y 0.25% que está ahí desde 2009. Sí. ¿no? Entonces me parece que cada vez las cosas apuntan más hacia ese lado. ¿no? Por otra parte, la confianza del consumidor en México mostró un deterioro desde mi punto de vista importante en el mes de julio. El índice creció 1.8% respecto al año pasado y eso se compara, o yo lo comparo, contra el 4% de junio, 4.1%, o contra el promedio del año que es más de 3%. El punto de esta caída en el consumo o en la confianza del consumidor es relevante desde mi punto de vista porque, para empezar, porque el consumo privado en México representa el 51% del Producto Interno Bruto. Nada más por eso. Así, para abrir boca. En segundo lugar, porque consumir hoy y la confianza del consumidor expresada de esta manera no solamente habla de consumir hoy, es también nuestra expectativa de consumir, sobre todo, por ejemplo, bienes de consumo duradero, refrigeradores, televisiones, automóviles, etcétera. Como este tipo de bienes en general se compran a crédito, o una buena parte se compran a crédito, pues la disminución de la confianza en este rubro particular, pues habla que no tengo la suficiente confianza, valga la redundancia, en términos de mi capacidad de pago futura. Por lo tanto, estoy hablando también de mi capacidad de consumo. ¿Qué percibo? futuro, ¿no? ¿Cómo voy a estar dentro de X tiempo? Claro, hay dos preguntas muy específicas en el índice, que está compuesto por 5 temas. Dos de estas preguntan sobre la expectativa del consumidor para los próximos 12 meses respecto de la economía nacional y respecto del consumo personal, del consumo familiar. En ambos casos son los subíndices, diría yo, que más deterioro muestran. Entonces esto pues señala que la expectativa que se tiene no es muy buena. Esta semana se va a publicar aquí en México un dato sobre el consumo, que son las ventas mismas tiendas de la ANTAD. La ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Me parece que en este contexto es muy importante lo que muestre la ANTAD, porque bueno, el consumo, como habíamos comentado en varias ocasiones aquí, ha venido mejorando en función de una inflación baja, que por cierto, por tercer mes consecutivo en julio estuvo por debajo de 3%, está en 2.74 anual. Y bueno, un poco fue eso, un poco la mejoría en el sector de empleo, en el sector de manufacturas vinculada a la exportación de automóviles a Estados Unidos. Todo esto hizo que el consumo mejorara un poco, de hecho es el mejor sector probablemente en el primer semestre, pero bueno, estas condiciones que estamos viendo y esto que dice la confianza del consumidor, que si bien no deja de ser un indicador de percepción, no es un dato que se cuente en el sentido estricto de la palabra con elementos duros, entre comillas, pues yo siempre he pensado que la percepción es importantísima en la economía también se hace por expectativa, y la expectativa al final es una percepción o una suma de percepciones. Entonces, bueno, este tema de la ANTAD, pues ese sí va a poner un dato duro respecto al consumo enfrente, ¿no? Me temo que va a haber un deterioro, ¿no? Esto hace más lenta la economía y entonces pudiera venir otra vez una revisión sobre el PIB de todo el año. Sí, de hecho el PIB ha venido ajustándose en cuanto a la expectativa, ¿no? Ya la última revisión que se hizo en la encuesta que Banco de México realiza todos los meses entre analistas del sector privado, pues ya pone en promedio la expectativa de crecimiento en 2.8, me parece, ¿no? Ha venido bajando desde hace un año, ¿no? Que arrancó en los 3.5, bueno, pues mes a mes, con los datos que tenemos, pues no nos queda otra más que ir ajustando, ¿no? Hacia abajo. Lo cual pues yo adivino por los datos, y bueno, no solamente por los datos, por lo que uno ve, lo que uno habla, comparte, en fin, pues muy probablemente la vemos acercarse, no sé si al 2.4 que había pronosticado el Fondo Monetario Internacional hace unas semanas, que en ese momento se veía así como muy lejano, hoy ya no se ve tanto, ¿no? Ya está más cerca de nuestra realidad. Ya me han dado previsiones del 2.1. Sí, sí. O sea, y con este dato del índice del consumidor con poca confianza, esto exacerba, bueno,
hace más lenta a la economía. Necesitaríamos tener a mexicanos con más dinero en el bolsillo y ejerciendo más el poder de compra y no tanto el del crédito, ¿no? Claro. Sí, decía yo hace un momento, ¿no?, que el consumo había mejorado. Hay, yo diría, 3 factores esenciales. Uno, la inflación que mencioné. Otro es el pequeño aumento en el empleo, y otro más es el aumento en el poder de compra de las remesas. Las remesas en México son un factor importantísimo en el consumo local, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, el tipo de cambio se ha depreciado, entonces aquellos que reciben divisas por parte de algún familiar en el exterior, pues, y lo digo de esta manera porque yo me imagino que así es como funciona mayormente, ¿no? Pues tienen más dinero que gastar, punto, tienen más pesos en el bolsillo en función de una depreciación del tipo de cambio. Pero bueno, la depreciación tenderá a estabilizarse, ¿no? Entonces los pesos tampoco van a seguir aumentando en los bolsillos de estas personas indefinidamente, y pues la actividad económica claramente se ha estancado. Entonces, pues muy probablemente esto que dice Pedro de empezar a ver pronósticos más orientados hacia el 2 que hacia el 3, pues no es una especulación lejana. Ahora, por otra parte, le he venido platicando a nuestro público sobre no la inflación de la canasta básica, sino la inflación de algunos otros productos en donde el ingrediente es de importación, en la que, por ejemplo, la Concamín dice, pues ya no podemos seguir aguantando precios y vamos a tener que empezarlos a repercutir en el público. Sí, yo creo que ese es un fenómeno que se va a presentar tarde o temprano. Hasta hoy no ha pasado. Yo aquí insistiría en lo que dije la semana pasada. Cada quien que le haga con sus precios como pueda, que tenga claro al mercado, porque en el mercado también hay una respuesta. Es decir, seguramente hay muchos productos o algunos productos fuera de la canasta básica, por supuesto, que en un momento dado pues tienen así nos enseñaron en la escuela, tienen elasticidad negativa al precio, ¿no? Esto es, tú me aumentas el precio, yo dejo de comprar, o compro menos. Ese es el dilema, o sea, ¿cuánto puedo yo resistir como productor en encoger mis márgenes en función de conservar mi mercado? Claro. Esa es la pregunta. Entiendo que, bueno, conservar los márgenes es importantísimo, pero yo siempre he pensado que los márgenes al final del camino son función de 2 cosas, de tu productividad y del mercado. Por supuesto. ¿No? Entonces, creo que en épocas como esta, en realidad, lo que hay que hacer son 2 cosas desde mi punto de vista. Uno, es hacer lo posible, todo lo posible por bajar el margen y aguantar, ¿sí? Eso también implica que hay que volver a la empresa mucho más productiva, ¿no? Porque competir con precio es ponerse en la esquina. Y ponerse en la esquina significa que siempre va a haber alguien que pueda estar más loco que yo y que pueda bajar un poco más los precios. Entonces, donde tengo que trabajar es en mi margen. Claro. Y en algunos índices de competitividad, aquí estamos un tanto en desventaja cuando tenemos, por ejemplo, problemas de costo de energía. Claro. Como el que traemos, que hemos venido aquí argumentando consistentemente que es uno de los factores que están afectando de una manera muy, muy importante a nuestra competitividad, tanto en lo nacional como en comparativo con lo internacional. Pues sí. Estoy en comunicación con el Bronco. Ahí está. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites. Gracias, tocayito. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias. Hacemos una pausa, regreso con el Bronco después de esta breve pausa.